años, según el Ministerio de Salud. El Hospital San Juan de Dios habilitó zonas de valoración y clasificación de personas que han estado en contacto con algún paciente confirmado o sospechoso por COVID-19. 64 horas de allanamiento concluyeron esta mañana en las instalaciones del ICE por el caso UPAD. Diputados pretenden que el proyecto de ley otorgue poder a la fuerza pública para intervenir pistas de aterrizaje ilegales. Esposa de Justin Trudeau dio positivo en prueba de coronavirus. 12:01, iniciamos esta edición con información en vivo. Salud niega que los productos a la venta prevengan el COVID-19 y alerta a la población sobre esta práctica fraudulenta. Nuestra compañera Jennifer Vega nos tiene información al respecto. Muy buenas tardes, Jennifer. Gracias, compañeros, muy buenas tardes. Así es, me encuentro nuevamente en el Ministerio de Salud y es que esta mañana justamente el Ministerio lanza una alerta sanitaria sobre algunos productos que están vendiendo a los costarricenses, asegurándoles que tienen poderes para poder evitar el COVID-19. Pero vamos a ver la siguiente información que hemos preparado para ustedes al respecto. El Ministerio de Salud alertó la mañana de este viernes la venta de minerales y platas coloidales, las cuales se están vendiendo para prevenir el coronavirus. Esto es falso, según el Ministerio, pues no existe ningún medicamento para prevenir este virus. Además, el medicamento que se está vendiendo ni siquiera tiene registro en el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud alerta a la población en general que se está ofreciendo en el mercado y a través de páginas de internet productos de plata coloidal para la prevención, tratamiento y cura del COVID-19, condición que no ha sido confirmada. Se recalca a la población que en este momento no existe un medicamento específico para el tratamiento de esta enfermedad. De hecho, el FDA y el Ministerio de Salud alerta a la población que el uso de estos productos puede ser peligroso. La venta de esta supuesta bebida supera los 10.000 colones y se despacha principalmente en macrobióticas o por internet. En lugares donde venden productos naturales, muchos de ellos en tiendas tipo macrobióticas, pero también hemos estado recibiendo reportes de que se promocionan en redes sociales. Incluso hay profesionales de la salud, como médicos, que se han estado prestando también para promocionar en redes sociales o en programas radiales productos naturales que no cuentan con autorización del Ministerio de Salud o que bien no tienen el respaldo científico para indicar que se trata de productos que pueden ayudar a tratar o prevenir la enfermedad. Si usted tiene dudas de la procedencia de algún medicamento, puede ingresar a la página del Ministerio de Salud, regístrelo.go.cr y verificar que esté bajo la normativa legal. Bien, el Ministerio de Salud insiste en hacer un llamado a la población y evitar consumir este tipo de cosas de los cuales no se ha verificado bien su procedencia, incluso porque no están registrados dentro del mismo ministerio. Y en otros temas también por parte del Ministerio de Salud, es una de las consultas más grandes de la población mundial, es la creación de la vacuna contra el COVID-19 y es que justamente acá en el Ministerio de Salud se nos ha informado que para que esta vacuna llegue a Costa Rica deberán pasar cerca de 3 años. El COVID-19 genera mucha ansiedad entre la población mundial y una de las cosas más esperadas es la creación de la vacuna. Sin embargo, para que esté lista, según personal del Ministerio de Salud de Costa Rica, tendrá que pasar más de un año. Y para que el país las tenga en suelo nacional deberán pasar cerca de 3 años. Sí es cierto que ya se están haciendo estudios para una posible vacuna. Siendo optimista, la vacuna podría estar en 1 o 2 años. Cuando la vacuna ya está disponible, viene todo el proceso de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Nosotros compramos vacunas únicamente a través del fondo rotatorio de la OPS. O sea que tendríamos que esperarnos hasta que la vacuna ya esté lista para el mercado, ¿verdad? Y que además OPS ya la tenga para poder nosotros comprarla a través de ellos. Entonces, siendo optimistas, 2-3 años podríamos tener una vacuna ya en el país. Los médicos insisten en que mientras tanto la población debe continuar aplicando el protocolo de estornudo y tos, constante lavado de manos y eliminar el saludo de beso y de mano. Es una enfermedad bastante benigna,
un 3% de la población puede fallecer y son personas que tienen ya algún factor de riesgo, alguna enfermedad crónica y adultos mayores. Entonces, en realidad el 97% de la población se cura y se curan con agua y jabón. Entonces, lo más importante es eso, el tema de la higiene, el lavado de manos, la técnica del estornudo, la técnica de cómo toser. Por otra parte, el Ministerio de Salud asegura que aún no se tiene a ciencia cierta si el COVID-19 hace inmunidad en las personas que se infectan una primera vez. Para confirmar esta tesis, deberán esperar un año a que el virus resurja. Bien, como les decía al inicio, nos mantenemos en el Ministerio de Salud justamente a la espera de una nueva conferencia de prensa a eso de las 12:30 mediodía de este viernes para esperar actualización de los datos y lo que tengan que decirnos las autoridades al respecto del COVID-19 en nuestro país. Recordarles únicamente que hay 23 casos confirmados a la fecha. Vuelvo con ustedes al estudio, compañeros. Muchas gracias a nuestra compañera Jennifer Vega, que tiene esta información desde el Ministerio de Salud, y por supuesto nos mantendremos al tanto del inicio de esta conferencia de prensa para actualizar los casos. Como lo mencionaba ella, por el momento 23 casos confirmados, más de 100 casos descartados. Veremos cuáles serán los datos para el día de hoy dentro de unos minutos. Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana acordaron un plan de contingencia regional para combatir el COVID-19. Salvador no está. El Salvador fue el único país de Centroamérica que no suscribió la declaración conjunta que firmaron Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, en la que se comprometen a elaborar un plan de contingencia regional orientado a complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, contención y tratamiento del COVID-19. Esto se logró después de una sesión virtual de trabajo sostenida por los jefes de Estado y Gobierno de esos países bajo la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, a cargo de la República de Honduras. Los presidentes y jefes de Estado de los países miembros del SICA realizaron una reunión. La oportunidad fue valiosa para poder compartir la situación regional con miras a buscar una solución integral regional a la pandemia del coronavirus. Costa Rica ha venido propiciando el diálogo político al más alto nivel que pueda enfrentar satisfactoriamente los retos de esta situación que aqueja a la humanidad. Entre otras acciones, estas 6 naciones acordaron agilizar las gestiones para que los países miembros, en caso de necesitarlo, puedan hacer uso del fondo de emergencia de $250,000 para cada país para contribuir a la atención de las necesidades inmediatas para atender la pandemia. Primero, ordenar la preparación de un plan de contingencia regional orientado a complementar los esfuerzos nacionales y apoyar decididamente las acciones que CEPREDENAC pueda realizar en esa línea. 2. Se ordenó al Consejo de Ministros de Salud realizar las coordinaciones regionales necesarias para poder enfrentar adecuadamente e integralmente esta amenaza. Además, se instruyó a los ministros de Integración Económica en el marco de Comieco preparar las acciones que nos permitan enfrentar las amenazas a la economía regional que esta situación representa, y adicionalmente se instruyó al Banco Centroamericano de Integración Económica para que facilite los procesos que permitan a los países accesar recursos no reembolsables para enfrentar esta emergencia. Además, acordaron que el Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor coordinará con las autoridades nacionales la adopción de medidas que eviten el desabastecimiento, acaparamiento y especulación de precios en mercancías necesarias ante la lucha, contención y tratamiento del COVID-19. Y continuando con informaciones de este virus, 9 centros educativos privados decidieron suspender lecciones como medida de prevención luego de un aumento de los casos del COVID-19 en nuestro país. La periodista Melanie Corrales nos da el reporte. Buenas tardes, Melanie, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Estoy en un aula vacía porque la escuela Finland School acá en la Guásima de Alajuela cerró como medida de prevención para evitar la propagación de casos del coronavirus COVID-19. Este es uno de los centros educativos privados que lo hizo como medida preventiva, así hay otros en nuestro país. Veamos la siguiente información. El silencio predominó en Finland School este viernes.
Las sillas vacías, hamacas sin movimiento, pupitres sin cuadernos y pasillos sin juegos reflejaron la ausencia de sus alumnos. Lo que sí seguía presente eran los artículos de limpieza, que son la evidencia de que se hizo un esfuerzo por mantener el higiene en las aulas. Finland School y otros 8 centros educativos privados reportados por el Ministerio de Educación Pública decidieron suspender lecciones como medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Después, desde el lunes, empezamos a notar una gran baja en nuestros estudiantes. Inclusive ya el miércoles vinieron menos del 50%. Eso refleja de que en las casas había preocupación y prevención. Además, basándonos en un comunicado que emitió la Asociación de Centros Privados, donde nos recomiendan por lo menos 5 días hábiles para suspensión y ver cómo va asunto. Entonces, hasta el momento, vamos hasta el próximo miércoles. Posiblemente, dependiendo de cómo transcurre todo, puede ser que se extienda hasta el otro lunes o regresamos a clases. Lo importante es que estamos tomando medidas preventivas hasta esta situación. El Ministerio de Educación reporta 16 centros educativos cerrados, de los cuales 2 privados y 6 públicos suspendieron el curso lectivo tras recibir una orden sanitaria del Ministerio de Salud, mientras que los 8 restantes lo hicieron por acuerdo interno. Nosotros hemos dicho que tienen que mediar una orden sanitaria y eso tienen que valorarlo también los centros privados con los padres de familia. Ahora hay una relación contractual ahí entre el padre de familia y la empresa privada que es el centro educativo. Entonces, en ese sentido, yo hago un llamado respetuoso a que conversen con el centro educativo y cómo tomar las medidas de acuerdo a cómo se están tomando también las medidas nacionales. El Ministerio de Educación elabora una guía para apoyar en la parte académica a los estudiantes que deben permanecer en sus casas. Comentarles, compañeros y amigos televidentes, que por lo menos acá en esta escuela, así como en otros centros educativos privados, todavía no se tiene una fecha de regreso a clases. Ellos estarán pendientes de las directrices que emita el Ministerio de Salud y el tiempo de suspensión se está aprovechando para hacer limpieza profunda de cada una de las aulas y también del material que utilizan los y las estudiantes. El Ministerio de Educación Pública no ha suspendido en general el curso lectivo, según la ministra de Educación. Se va a estar pendiente de las órdenes sanitarias que emita el Ministerio de Salud, que es el rector en esa materia. De momento, la información que tengo desde Alajuela. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, Melanie, por esta información y muy importante conocer cuáles son los centros educativos. Posiblemente a las 12 en la próxima conferencia, a las 12:30, el Ministerio de Salud también esté confirmando si hay más cierres de centros educativos, tanto en el sector público como privado. Hacemos un repaso por las condiciones del tránsito a esta hora. Iniciamos en el sector del Castela a las 12:14, gracias a imágenes de cámarasviales.com y a través de 13 Costa Rica Televisión. El tránsito bastante despejado en ambos sentidos, tanto San José Alajuela como Alajuela San José. Nos trasladamos vemos en pantalla próximamente lo que es circunvalación, el sector de Atillo 8, vista hacia la intersección. Vemos presa habitual en lo que serían los semáforos, sin embargo, sabemos que el teletrabajo también ha contribuido a que haya menos carros. Sin embargo, recordemos que este es el sector donde se han realizado en la última semana bloqueos por agua, entonces ha habido bastante presa en este sector. Sin embargo, por el momento el paso está habilitado. Pasamos ahora a ver el sector de la ruta 27, específicamente con vista a Santa Ana, bastante despejado a esta hora, a las 12:14 de la tarde, condiciones de clima bastante buenas, superficie de rodaje en perfecto estado. A esta hora hacemos nuestra primera pausa comercial, pero quédese con nosotros que tenemos mucha más información. 64 horas de allanamiento concluyeron esta mañana en las instalaciones del ICE por el caso UPAD. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular, tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y
Está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante: lavarse las manos con agua y jabón, toser o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. Nos vamos a ir a una provincia diferente, una de las más pequeñas del país, pero por supuesto con muchísimo sabor. Háblanos del angú. Vamos, en comparación de la semana pasada, insisto, estamos levantando nivel, pero aún pueden más todavía. ¿Sí? Espectacular, espectacular la presentación, el sabor, el angú, como el de mi abuelita. Un extraño virus que surgió a fines de 2019 mantiene en alerta al mundo entero. El coronavirus, un padecimiento parecido a la influenza, ha comenzado a generar pánico entre la población, por lo que es importante que los especialistas nos informen y orienten sobre la realidad del problema. Coronavirus, la epidemia. De lunes a viernes a las 6 de la noche, sábados a las 7 de la noche y resumen los domingos a las 6 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Su papá le dijo que tenía que seguir. No le va a hacer caso. A ver. Ay, sin el señor suena más bonito. Agárralo, échelo en la bolsa. Usted no sabe, yo veo la rueda de la fortuna en familia ahí tomando café. Ay. ¿Se me olvidó lo que seguía? Estamos en la edición del mediodía de Costa Rica Noticias. Bayardo García es un costarricense vecino de Curridabat que viajó en diciembre por vacaciones a visitar amigos en Italia. Él debió regresar a Costa Rica ayer 11 de marzo, pero tras las medidas tomadas por el gobierno italiano, se encuentra aún en este país europeo hasta el próximo 16 de abril. Está con nosotros precisamente en este momento vía Skype desde Italia. Buenas tardes, Bayardo. Primero, saber en qué parte de Italia se encuentra y bueno, ¿le complica esto el no poder regresar al país? ¿Qué le han dicho? Buenas tardes. Buenas tardes en Costa Rica, buenas noches aquí en Italia. Estamos aquí encerrados en la casa. El coronavirus, yo tenía la salida el día 11 de marzo, pero por el coronavirus, el viaje para lo que hasta el 17 de abril, el regreso a Costa Rica, pero no está nada seguro porque no sabes cómo está controlado ya la fecha. Bayardo, tal vez comentarnos un poco cuál ha sido la comunicación que ha tenido las autoridades de Italia con los extranjeros, en este caso, vos costarricense, que menciona que no pueden salir, que tienen que mantenerse en cuarentena. ¿Cuál ha sido la comunicación que ustedes han recibido como tal? Yo de la embajada de Costa Rica me han dicho que nos quedemos en la casa. Las noticias en lo que es el gobierno de Italia, podemos salir, podemos andar afuera, solo si ocupamos el mercado, ir a la farmacia, pero no se puede, que en el país, por el momento, de salir del país por el problema, no solo yo, que soy costarricense, también hay muchos acá que están en la misma situación, en salir del territorio y el problema del coronavirus, que es muy grave acá en Italia. Bayardo, no le escuché y si lo dijo me lo puede repetir. ¿En qué parte específica de Italia se encuentra en este momento? ¿O la zona? En este momento estoy en Bolonia, Imola. ¿Los demás amigos que usted visitó también se encuentran en esta misma condición que usted? ¿No puede salir de su casa? Sí, correcto. No pueden salir de la casa. Ellos
condición mía, que no podemos salir y no podemos solo ir al supermercado o a la farmacia a comprar cosas que no hagan falta. Bayardo, me imagino que usted tiene, no sé, obligaciones acá en Costa Rica, trabajo, familia. ¿Qué ha pasado con esa comunicación? ¿Qué ha dicho usted, por ejemplo, a sus jefes? Estoy acá en cuarentena, no sé qué hacer. ¿Cuál ha sido esa comunicación que usted ha tenido para acá en Costa Rica? Llamando por miedo y le estaba explicando que yo no puedo salir del país por la cuarentena, que ya a mí ya se me salió. Que yo estaba para regresar el 11, pero en un momento yo les dije que no podía. Estaba ayudando ahorita mi familia en Costa Rica. Están ahorita en todo lo que ellos igual conozco amigas, amistades, tengo acá me han estado ayudando. Entonces, por el momento estamos aquí. Gracias, Bayardo García, costarricense que se encuentra en Italia, Bolonia, si no me equivoco, dijo específicamente la zona en Italia donde se encuentra y bueno, se le ha prohibido salir del país, se estaba previsto su salida el 11 de marzo, sin embargo tendrá que esperar hasta el 16 de abril, uno de los costarricenses que se encuentra en Italia en ese momento, el país europeo que se ha aislado prácticamente del mundo ante su alta cantidad de casos del nuevo coronavirus. Uno de los 14 costarricenses, según la Cancillería, que reportó estar atrapado en Italia tras la cuarentena y evidentemente entendemos que hayan problemas de comunicación, pues muchísimas personas han de estar conectadas a internet allá en Italia pudiéndose comunicar con sus familias, que será la única forma debido a la prohibición por parte de las autoridades para evitar la propagación del virus COVID-19. Sí, seguimos siempre en temas del nuevo coronavirus. El Hospital San Juan de Dios habilitó un toldo en las afueras del servicio de emergencias para atender pacientes sospechosos o que hayan tenido contacto con casos positivos de COVID-19. Además, el servicio de farmacia entregará este sábado medicinas de 2 meses a los pacientes crónicos. Nuestra compañera Helen Naranjo tiene la información. Muy buenas tardes, Helen. Así es, gracias y muy buenas tardes. Nos encontramos acá del Hospital San Juan de Dios, donde a partir de esta semana implementaron algunas medidas para aquellas personas que hayan tenido contacto con un sospechoso del COVID-19 o una persona que ya esté confirmada con este virus. Y para hablarnos de este tema se encuentra con nosotros el doctor Miguel Ángel Villalobos, director o jefe del servicio de emergencias más bien. Y estamos acá precisamente, doctor, en una carpeta que ustedes desde el miércoles habilitaron para todas aquellas personas que vengan con alguna sintomatología respiratoria que puedan ser evaluadas antes de llegar a emergencias y estar en contacto con otros. Sí, la idea es tener una atención diferenciada para esos pacientes con patología respiratoria y que se consideren sospechosos de un contacto o confirmado de una persona con COVID-19 ya y poder atenderlo más rápidamente y en forma diferenciada del resto de los pacientes que consultan los servicios de emergencias. ¿Qué es lo que les realizan acá? ¿Cuál es el proceso? Bueno, una vez que se identifica el paciente, quien es el que llega diciendo que tiene sintomatología respiratoria y que él cree que tuvo contacto con alguien que tiene el COVID-19, el guarda de la puerta le indica que tiene que entrar por la entrada de ambulancias. Entra directamente a esta área. Hay un médico que está destinado para que entre en este lugar y le realice una valoración clínica completa y además una historia epidemiológica. Esto para poder determinar si realmente es un caso sospechoso y definir si se le toman muestras o no. Una vez que se realiza esa valoración, se decide también si el paciente puede mantenerse en la casa con un aislamiento recomendado o tiene criterios de hospitalización y se ingresaría a otra área del hospital ya establecida. ¿Cómo ha estado el movimiento de ese tipo de pacientes? Dice usted que al menos hacen pruebas en el laboratorio acá del hospital de unas 2 o 3 por día. Sí, nosotros hacemos pruebas o tamizamos pacientes, 2 o 3 pacientes diarios que sí se consideran como un caso sospechoso. Se envía la muestra al laboratorio de acá dependiendo del resultado se define si se envía la inciensa o no. Más o menos por ahí andamos, 2 o 3 pacientes por día. Y la consulta de pacientes en general se ha disminuido más o menos en un 15% más o menos. Bien, también está con nosotros la doctora Ana Arias, quien es la directora del servicio de farmacia de acá del Hospital San Juan de Dios. Doctora, este fin de semana van a tener un horario ampliado para que todas aquellas personas que tengan enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y demás vengan a recoger sus medicamentos de 2 e incluso 3 meses adelantado. Correcto.
Con el propósito de continuar con este abordaje que se está dando institucionalmente, vamos a habilitar el servicio de farmacia mañana sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde, recibiendo recetas, copias, que son las de papel, de 8 a 12 mediodía. Y se estarán entregando medicamentos de 8 a 5 de la tarde. Y el domingo habilitamos en horario de 7 a 12 de 2 de la tarde para el retiro de medicamentos. La idea es, pues obviamente, la seguridad del paciente y que podamos despacharle por 2 meses de tratamiento a especialmente pacientes de enfermedades crónicas, que son los que estamos llamando de riesgo, y que son aquellos hipertensos, diabéticos, inmunosuprimidos, pacientes que tienen problemas de asma, EPOC. Esos son los pacientes que estamos haciendo el llamado que se presenten mañana para presentar recetas y retirar medicamentos por 2 meses. Sí instamos a la población que por favor, por su seguridad, lean bien las instrucciones, todas las indicaciones que van en las etiquetas, el correcto almacenamiento de los medicamentos, que no compartan medicamentos porque el tratamiento es de uso personal y que recuerden que se les está dando tratamiento por 2 meses. Además, con el propósito pues, de ampliarlo en el área de hospitalización, aquellos pacientes que tengan egreso y lleven copias, también estaremos despachando por 2 meses sus medicamentos. Bien, muchísimas gracias a la doctora Ana Arias del Servicio de Emergencias del hospital. Y acá, como ven ustedes en imágenes, pues uno de los funcionarios del hospital que se está pues colocando todos los implementos necesarios para hacer la revisión a las personas que llegan acá a esta carpeta que, como les decíamos, es especial para todos aquellos que hayan estado en contacto con alguien que tenga el COVID-19 o que sea un caso sospechoso. Y importante, compañeros, recalcar lo que decía la doctora, el servicio de emergencias va a estar despachando medicamentos el día de mañana sábado de 8 a 12, van a estar recibiendo las recetas y de ahí hasta las 5 de la tarde a todas esas personas que están con enfermedades crónicas y que tendrán su medicamento durante 2 meses. Esta es la información que tenemos de momento acá del Hospital San Juan de Dios en San José. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Helen, y muchas gracias por esta información. Recordar a todas las personas que creen que hayan tenido contacto con una persona que tenga virus positivo de COVID-19 o tiene sospechas, pueden asistir a esta carpa en el Hospital San Juan de Dios para tener más información. Cambiamos de tema. La Fiscalía finalizó este viernes a las 6 de la mañana el allanamiento en las oficinas del ICE como parte de la investigación por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Durante 64 horas, funcionarios del Ministerio Público se mantuvieron recabando información en las oficinas ubicadas en Guatuso del Guarco, en Cartago. El allanamiento consistió en hacer un respaldo de información, ya que de acuerdo con las indagaciones, la Fiscalía verificó que Casa Presidencial sería cliente del ICE como arrendatante de un servicio de hosting virtual. El operativo se hizo como parte de la investigación abierta contra el presidente Carlos Alvarado y otros de Casa Presidencial de la Unidad de Análisis de Datos por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato. El río Tinto en España sirvió de escenario para que un científico costarricense descubriera un tipo de cianobacterias que viven en Marte. A continuación se lo contamos en nuestra sección de tecnología. Esta es la sección de tecnología de Costa Rica Noticias, Código 13. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a conocer un poco la historia de un científico costarricense que está buscando vida en otros planetas en la investigación llamada Marte en Tierra. Vivimos en la era de la tecnología. Las innovaciones están presentes día a día en nuestro país y en el mundo. Lo más relevante lo tenemos aquí. Marte en la Tierra fue la investigación europea de la que formó parte el costarricense Alejandro Arce Rodríguez, quien es científico en una universidad alemana. El tico se graduó del TEC en Ingeniería en Biotecnología y al día de hoy se dedica a buscar vida en otros planetas como parte de un grupo de 15 científicos. Arce se encarga de tomar muestras de diferentes partes de nuestro mundo y compararlas con las de otros planetas. La investigación que más ha destacado fue la realizada en España, en la franja pirítica ibérica del sur, donde recorre el río Tinto, lugar
altamente parecido a las condiciones que se podrían presentar en el planeta Marte. Luego de 6 años de investigación, Alejandro y su equipo descubrieron que en este río viven cianobacterias, por lo que han logrado acercarse un poco más a lo que puede ser la realidad de Marte. Lo más importante de estos estudios es que no solamente nos permiten caracterizar qué tipo de vida nos podemos estar encontrando, e igualmente nos permite conocer y entender cómo se fue desarrollando la vida a lo largo de millones de años en nuestro propio planeta, hasta llegar al punto al que estamos hoy en día. Presumimos que a partir del hidrógeno que consumen las cianobacterias como fuente de energía, se generan otros tipos de fuentes, nitrógeno o carbono, que son utilizadas para que puedan vivir otros microorganismos en el flujo del río Tinto, explicó el científico. En la actualidad, 50 ticos más laboran en los centros de investigación más importantes del mundo. De ellos, el 60% son mujeres. Semanalmente en nuestras ediciones tendremos un espacio dedicado a la información tecnológica, investigaciones científicas, innovaciones y aplicaciones útiles. Le esperamos en la próxima. Gracias por siempre seguir la sección de tecnología de Costa Rica Noticias y recuerde que todos los miércoles a las 9 de la noche y los sábados a las 11:30 de la mañana, mucha más información de tecnología en Código 13. Nos vemos en la próxima. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 12:32 de la tarde le presentamos el tipo de cambio del dólar para este viernes 13 de marzo. La compra está en 562 colones con 21 céntimos y la venta en 568 colones. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Una imagen de la desinfección de los centros educativos en Costa Rica por la circulación del COVID-19 es noticia en cadenas internacionales. Esto y más en nuestra sección de redes sociales. Las redes sociales, un universo de informaciones, noticias, incluyendo las falsas, una gama de posibilidades, espacios de interacción, de crítica, de entretenimiento o incluso riesgos. Todos los días en nuestras ediciones les mostraremos qué circula, qué comentan, qué es curioso en las plataformas de Twitter, Facebook e Instagram. En Twitter, el temblor de la noche de este jueves era uno de los temas con más comentarios. Por primera vez en varios días, el COVID-19 no había sido tendencia. El sismo ocurrió a las 10:46 de la noche, tuvo una magnitud de 5,34 grados, se localizó a 6,13 kilómetros hacia el noroeste de Puerto Armuelles, en Panamá, y el origen fue por subducción de la placa de Nazca por debajo de la microplaca de Panamá. Facebook. El diario El Heraldo de México publicó en su página de Facebook la portada con las figuras políticas y de otras áreas que son casos confirmados o sospechosos de tener SARS-2 o COVID-19. En la portada del periódico aparecen Donald Trump como uno de los casos sospechosos, aunque el mandatario aún no ha querido hacerse la prueba del nuevo coronavirus, pese a haber estado en contacto con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que dio positivo en una primera prueba por COVID-19. En la imagen también se encuentra el primer ministro de Canadá, que permanecerá 14 días en aislamiento luego de que su esposa diera positivo. Finalmente en Instagram. La ABC News de Estados Unidos publicó esta imagen de una escuela en nuestro país siendo desinfectada ante la circulación del COVID-19. Según la publicación, que no indica de qué centro educativo es la fotografía, la desinfección se da luego de que un docente diera positivo por la enfermedad. El Ministerio de Educación este jueves indicó que 16 centros educativos estaban cerrados y que se procedería con la misma medida en aquellos donde se hubiese detectado un caso confirmado en el personal, estudiantes o padres de familia, así como en aquellos donde no hubiese agua. Síganos en nuestros perfiles. En Twitter nos puede encontrar como @SinarNoticias, en Facebook como Costa Rica Noticias, al igual que en Instagram. Y si quiere ver los videos de las informaciones y las ediciones de noticias, puede ir a nuestro canal de YouTube, donde igualmente nos puede encontrar como Costa Rica Noticias. También estamos en Spotify, donde puede disfrutar de podcasts con valioso contenido.
Sobre la información de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, él negó en su página de Facebook esta mañana, después de que en medios internacionales se confirmara que dio positivo en la primera prueba de COVID-19, negó que hubiese contraído la enfermedad y que el resultado fue negativo. Veremos. Veremos, habría que esperar. Igual Donald Trump sigue a la espera de hacerse la prueba. Sí, es que él, junto con Donald Trump, son casos sospechosos porque el asistente de Jair Bolsonaro dio positivo por el COVID-19 y estuvieron juntos en una reunión precisamente hace algunos días. Conforme avance el tiempo nos daremos cuenta si es o no positivo. A esta hora, a las 12:36 del mediodía, hacemos una pausa, pero enseguida volvemos. Diputados pretenden que el proyecto de ley otorgue poder a la fuerza pública para intervenir pistas de aterrizaje ilegales. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular, tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante: lavarse las manos con agua y jabón, toser o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. El reconocido Festival Cervantino nos lleva este viernes 13 de marzo hasta Guanajuato, México, donde disfrutaremos de la orquesta puertorriqueña El Macabeo, sus temas llenos de ritmo y pasión, el talento de sus integrantes y sus letras cargadas de una fuerte denuncia social. A las 9:30 de la noche y con repetición el domingo 15 a las 4 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Desde Guanajuato, viva cómo se mezcla lo típico, el talento de actores y bailarines, la mezcla de ritmos en el Festival Cervantino 2019. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros en Costa Rica Noticias. Les recordamos que estamos también en la 101.5 FM de Costa Rica Radio. En otras informaciones, aunque la policía sepa que una pista sirve al narco para ingresar, no puede ingresar a cerrarla. Con un proyecto de ley, el Congreso le dará poder a la fuerza pública para intervenir estas pistas de aterrizaje ilegales. En Costa Rica existen al menos 145 pistas de aterrizaje sin permisos que podrían estar sirviendo al narcotráfico. Sin embargo, y aunque se sabe que existen, la policía no puede hacer nada al respecto, pues no pueden entrar en propiedad privada. Esto cambiaría si las y los diputados aprueban en las próximas semanas una iniciativa de ley propuesta por la legisladora Zoila Bolio, que daría potestad a la fuerza pública para entrar e inutilizar esas pistas clandestinas. Lo terrible es que sabemos dónde están, sabemos que existen, sabemos que las está utilizando el narcotráfico, pero no existe un marco jurídico que permita inhabilitarlas. Entonces, este proyecto lo que pretende es que esas pistas, si tienen dueño en una finca, usted le diga al dueño, mire, esta pista está siendo utilizada por el narcotráfico, usted tiene 15 días para inhabilitarla. Si el dueño no hace ninguna inhabilitación, entonces autoriza a la fuerza pública o a vigilancia aérea a inhabilitarla pasando un barco, sembrando, poniendo piedras, en fin, hay miles de métodos. La mayoría de estas pistas se ubican en Guanacaste y la zona sur y otras en Limón. Costa Rica es un puente de paso y almacenamiento de droga. Bolio calificó de inaudito que pese a conocer de su existencia y tenerlas ubicadas, sea imposible hacer algo al respecto. Urgió entonces el aprobar rápidamente el proyecto.
Usted ve las pistas, ve dónde está aterrizando la avioneta narco y no puede inhabilitarla, no puede hacer absolutamente nada porque se toma que es una violación a la propiedad privada, aunque el narco ya la violó, ya el narco la está usando para fines del narcotráfico. Entonces, eso es lo grave, que no la policía, el Ministerio de Seguridad no se atreve a tomar acciones de entrar a inhabilitarla porque podría ser denunciado con una. Entonces necesitan ese respaldo. La iniciativa de ley para dar poder a la fuerza pública para inutilizar las pistas de aterrizaje ilegales que serían usadas por el narco ya fue dictaminada en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Siempre en temas legislativos, el vender combustible sin autorización de Recope generará sanciones. Las y los diputados apuran un proyecto para acabar con la venta ilegal. Traer y vender combustible sin permiso será sancionado si un proyecto de ley encuentra eco en la Asamblea Legislativa. El proyecto se discute en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y busca castigar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que introduzcan al territorio nacional combustibles derivados del petróleo, hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos ilegales sin contar con la autorización de la refinadora costarricense de petróleo. Este jueves, las y los diputados aprobaron un texto sustitutivo que permite el avance de la iniciativa. Cuando se dan grandes decomisos de combustible que vienen de Panamá o de Nicaragua, particularmente Panamá, que se sabe es utilizado para abastecer el crimen organizado, pues no se sabe qué hacer con esa medida, no se sabe cuáles sanciones aplicar. Las recomendaciones fueron más que todos en el ámbito legal, la tipificación del delito y la ejecución de las penas para poder aplicarla. Con la legislación que se propone, las autoridades policiales podrán decomisar el combustible y enviar a las personas responsables a los tribunales, donde podrían incluso ser penados con cárcel. La sanción ahorita es de cárcel, está de 2 a 4 años. La medida, si se sabe que es por una banda de crimen organizado, pues eso se amplía más, ahí se le da también la posibilidad al juez. Pero bueno, está claro que vamos sobre esos grandes decomisos, y no la persona, por ejemplo, que con su vehículo, porque es más barato llenar de combustible en otro país, en Panamá particularmente, lo haga, pero eso es muy distinto a un cisterna, por ejemplo, que venga de combustible ingresando a Costa Rica y que tenga una sanción diferente. El proyecto para sancionar la venta ilegal de combustible es el segundo de su tipo. Hay uno más dictaminado por la Comisión de Ambiente, pero en el plenario podrían decantarse por uno u otro, o bien hacer una mixtura entre ambas propuestas. 2 puentes y cambios en el alcantarillado pluvial esperanzan a los vecinos de Barrio Luján para que sus casas no se inunden este invierno como ha sucedido desde hace 50 años. Las inundaciones en Barrio Luján era un panorama usual todos los inviernos. Este año los vecinos esperan que sea diferente debido a la construcción de 2 puentes sobre el río Ocloro y el cambio de alcantarillado pluvial. Sí, bueno, este puente duramos 3 meses en la construcción. Sí es cierto que la obra estuvo suspendida un tiempo por requerimientos de la Dirección de Aguas, ¿verdad? Que nos pidió una serie de requisitos y ya una vez que nos dio el visto bueno, iniciamos la construcción. Duramos 3 meses, esto es una intervención completa de una sustitución del puente que había, que era un puente pequeño de una vía y que estaba atravesada por otras líneas de infraestructura, de agua potable y aguas negras. Entonces hicimos toda una transformación, ¿verdad? Todas esas líneas se reubicaron y construimos un puente nuevo de 2 carriles. Los puentes se ubican detrás del edificio de Cedeso y por la antigua Dos Pinos. Son a 2 carriles y se hicieron de mayor altura para evitar el cierre del paso cuando el río se sale. Después de muchos estudios que la municipalidad contrató para analizar cuáles eran las obras que se debían realizar para evitar estas inundaciones, pues 2 de ellas era la reconstrucción de estos 2 puentes que tenemos acá. Hoy estamos inaugurando ambos puentes, el que está detrás de la clínica Carlos Durán y otro puente que tenemos en las cercanías de lo que fueron las instalaciones de la Dos Pinos. Los vecinos esperan que los nuevos trabajos que finalizarán en un mes con el cambio de alcantarillas solucionen la problemática vivida por décadas. Por supuesto, ya ahora le damos gracias a Dios porque ya tenemos un nuevo puente. Hace como 3 años hubo una inundación muy fuerte aquí, no teníamos salida por ningún lado, pero ya me alegra por la Municipalidad de San José que ya tenemos puente nuevo y aparte que tiene también muy accesible para las personas mayores y para los cieguitos, que todo eso es muy importante. Los costos de las obras rondan los 300 millones de colones.
tanto, la conferencia del Ministerio de Salud ya inició. Ahí se encuentra el periodista Andrés Ortiz. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Hace algunos minutos acaba de iniciar la conferencia de prensa aquí en el Ministerio de Salud. Daniel Salas, ministro de Salud, da declaraciones. Escuchemos. Importante indicar que son funcionarios de los Ministerios de Salud, de Educación, de Seguridad Pública, del Instituto Nacional de Seguros, del Sistema de Emergencias 911, que se van a encargar de atención de estas llamadas. Ya sus funcionarios fueron previamente capacitados y preparados sobre el tema de COVID-19 y están bajo la supervisión de personal especializado, tanto del Ministerio de Salud específicamente. Sumados, el 911 y el 1322 suman más de 40 posiciones de trabajo que están disponibles para la población para que puedan hacer la evacuación de cualquier consulta. También instamos a la población a que hagan un uso del 1322 de forma responsable, con temáticas únicamente relacionadas al COVID-19. O sea, el esfuerzo que estamos haciendo acá de las instituciones públicas para poner esa línea habilitada para la población, por favor, es un llamado, háganlo el uso de forma responsable, de forma seria, no llamen para vacilar, no llamen para preguntar sobre otras cosas, es específicamente sobre dudas del COVID-19. Además de que queremos con eso también que la población deje de hacer caso a las noticias falsas, a esos mensajes que llaman al pánico, que tienen información completamente incorrecta o que infunden acciones que no corresponden con la pandemia que estamos viviendo, y que entonces ya tienen ese número, tienen una posibilidad de llamar y brindar y empaparse más bien o tener información de primera mano sobre el COVID-19. Otro de los mensajes muy importantes que queremos hacer énfasis en esta conferencia es un llamado a toda la población y especialmente con énfasis en las personas que tienen factores de riesgo asociados para enfermar gravemente por COVID-19 a que se queden este fin de semana y mientras dure el primer pico, la expansión de los casos, ¿verdad? Que sabemos que esto es algo que no se puede evitar del todo, pero que ocupamos, como lo hemos indicado anteriormente, modularlo, hacerlo que no sea tan elevado. El llamado es a que se queden en la casa y especialmente los fines de semana. Yo sé que, ¿verdad? Uno está acostumbrado a ir a diferentes lugares, a fiestas, a lugares de reunión, a centros comerciales. La gente que tiene factores de riesgo, ayudemos las demás personas, por favor, a que se ocupan ir al supermercado, si ocupan hacer alguna diligencia, que por favor sea hecha por personas preferiblemente que no tengan factores de riesgo. Recordemos que aquí nos estamos volcando todos como población, ayudando a esta población más vulnerable a que no vayan a tener la enfermedad grave. Ya lo he indicado, es imposible detener el avance del virus, no en Costa Rica, en el mundo. Es imposible que no haya más contagios, sí los va a haber. Todos somos humanos y eventualmente es un virus respiratorio y puede enfermar a cualquier eventualmente persona, pero entre más nos responsabilicemos todos, vamos a hacer que esa transmisión sea más disminuida y justamente no generemos un impacto importante en la sociedad como un todo. Por ejemplo, también cuando recordemos que las ferias del agricultor han seguido activas, no queremos aquí paralizar al país y sí ocupamos también que la gente cuando vaya a las ferias del agricultor tome todas las medidas necesarias en cuanto al distanciamiento posible, que si está enfermo obviamente no vaya a la feria del agricultor, que se lave las manos antes de tocarse la cara y todas las demás medidas que ya hemos indicado anteriormente. Importante indicar también sobre las acciones institucionales, las autoridades comentamos que se trabaja con las organizaciones no gubernamentales y ayuntamientos para el abordaje de las personas en condición de calle, así que también como los adultos mayores. Hoy justamente efectuamos una reunión en el Estadio Nacional con alcaldes y representantes de 40 municipios de todo el país para articular acciones y ver cómo a través de las diferentes redes de apoyo y grupos que trabajan con adultos mayores y habitantes de la calle podemos hacer un abordaje mucho más articulado e intenso en ese sentido. Con respecto al
Bueno, las acciones del Ministerio de Educación, ya le daré el espacio a la ministra para que se refiera. Y sobre los datos, informamos que tenemos 26 casos confirmados. Los casos se suman 3 más en un rango de edad total entre los 26 que va desde los 10 hasta los 87 años. Son 14 mujeres y 12 hombres, de los cuales 23 son costarricenses y 3 son extranjeros. Y tenemos casos positivos tanto en San José, en Heredia, en Guanacaste, en Alajuela y se suma Cartago. Por edad tenemos 21 adultos, 3 adultos mayores y 2 menores. En este momento continúan de esos 26, 3 personas internadas, no se ha sumado alguien más a condición de internamiento y se han descartado en un total 289 personas. Hago también la acotación, no hemos tenido un aumento importante de casos. Este no aumento importante de casos para nada significa que la situación vaya a estabilizarse. Van a seguir habiendo casos y mucho depende de que no haya un aumento súbito de casos, de esa acción, de esa reacción positiva de la ciudadanía a tomar las previsiones que hemos estado indicando. No podemos lograrlo si no nos sumamos todos y yo agradezco muchísimo porque vean la cantidad de organizaciones, de instituciones, de empresas que se están sumando todos los días para articular acciones y lograr todavía un impacto mayor en lo que es la comunicación, en lo que es el acatamiento de las medidas. Hay ya empresas que me están diciendo nos hemos sumado efectivamente al teletrabajo, otras empresas que están poniendo a disposición sus canales de comunicación o sus medios múltiples para llegar a la población, otras empresas que están justamente facilitando otras formas de cómo difundir mejor los mensajes y hacer efectivo toda esta campaña nacional contra el COVID-19. Y eso yo lo agradezco profundamente, pero vuelvo a insistir, de nada sirve que todas las empresas y el sector público nos unamos si la población en sí no responde a las medidas. Este aumento no tan importante de casos en los últimos días nos da una esperanza de que parece que la población está respondiendo, pero recordemos que esto está empezando, que esto va a durar varias semanas o meses más en el sentido de la posibilidad de la transmisión de casos y tenemos todos que no bajar la guardia en ningún momento. En el momento que bajemos la guardia, la cantidad de casos se nos puede disparar y eso es lo que no queremos. Casos van a seguir habiendo, como les digo, es un virus respiratorio, somos humanos, somos susceptibles y es imposible blindar completamente de que no haya transmisión, siempre va a haber, pero la no transmisión masiva, simultánea, que haga un aumento súbito de casos y, como dijimos anteriormente, sature los servicios de salud y vaya a provocar un problema importante a nivel de incapacidades y que vaya a llevar a un problema social y económico más grande del que ya se prevé, porque esto obviamente está teniendo asuntos y repercusiones económicas y sociales que ya se empiezan a ver en el mundo, pero ocupamos que Costa Rica lo podemos hacer. Yo siento que tenemos un nivel de educación y de conciencia suficiente para responder positivamente a este llamado y lograr como país, como un todo, como un solo país, salir adelante de esta situación sin los impactos mayores que se podrían prever. Y recordemos que en todos estos casos va a haber un porcentaje que va a enfermar gravemente y podemos eventualmente esperar lamentablemente algunos fallecimientos. Y esto no lo puede evitar ningún país del todo, pero ocupamos que nos unamos para que esto sea el impacto menor posible. Eso es lo que tenía que informarles al respecto. Recibimos el mensaje de la directora del 911, doña Giselle Mejía, que nos da más datos de este centro de llamadas que estamos habilitando. Muy buenas tardes. De parte del Sistema de Emergencias 911 le mandamos un saludo a toda la población indicándoles que estamos siempre listos para servirles y ayudarlos con sus emergencias, pero también encarecidamente pedirles que cuando se trata de información, la que es necesaria para evacuar sus dudas, que por favor se refieran a la línea 1322. Este es un centro de atención al ciudadano alterno al Centro de Operaciones de Emergencia, con el cual estamos pretendiendo mantener la calidad de servicio tanto del 911 como del 1322 para que las personas
sientan el acompañamiento que se puede ver reflejado en esta mesa de todas las instituciones que estamos haciendo el esfuerzo para que esta situación sea manejada de la mejor forma y que los ciudadanos sientan la tranquilidad de que estamos trabajando interinstitucionalmente, que la plataforma del 911 está al servicio de la ciudadanía y de las instituciones de primera respuesta. Recibimos el mensaje del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Román Macaya. Nada más, señores, don Román nos va a dar el mensaje y se tiene que retirar. Entonces, para las consultas queda el gerente médico de la Caja, don Mario Ruiz. Muy buenas tardes. Bueno, yo quisiera primero empezar agradeciéndole al todo el personal que está en la primera línea de defensa de esta pandemia, que es el personal de salud, el Cuerpo de Bomberos, Línea 911, Comisión Nacional de Emergencias, Ministerio de Salud, por su dedicación y la mística con la que están abordando la defensa de todos nuestros ciudadanos. Quisiera nada más informar de un par de aspectos o de novedades entre ayer y hoy. Primero, la Junta Directiva que sesionó por segunda vez esta semana en la Caja Costarricense de Seguro Social con el fin de buscar el funcionamiento y la capacidad plena de todos los hospitales de la Caja ante cualquier eventualidad de picos en casos que se presenten a nuestros centros de salud, acordó de una forma excepcional durante la crisis del COVID-19 que los funcionarios que se incapaciten puedan ser sustituidos de forma inmediata. Esto de nuevo en aras de buscar el funcionamiento pleno de nuestros hospitales en momentos que más lo necesitamos. También un aspecto más tecnológico, se asignaron 3 aparatos de rayos X portátiles, uno al Hospital México, otro al Hospital San Juan de Dios y el tercero al Hospital de Alajuela. Estos equipos se pueden utilizar para diagnóstico de casos de sospecha. La placa de tórax que se toma puede medir el contraste en los pulmones y alertarnos de casos de alta sospecha y de manejo diferenciado de pacientes. Así que esas son 2 novedades que tenemos entre ayer y hoy. De nuevo, lo que buscamos es la capacidad plena de nuestros hospitales y una mayor respuesta en la detección de casos de alta sospecha en nuestros hospitales. De seguido escuchamos el mensaje de la ministra de Educación, quien nos da detalles sobre los centros educativos que tendrán cierre. Muy buenas tardes, compañeros, señores y señoras de la prensa. El Ministerio de Educación Pública hoy está poniendo a disposición de todas las autoridades educativas, directores regionales, directores de centros educativos, unas disposiciones preventivas para la suspensión temporal de lecciones en algunos centros educativos públicos y privados debido a la alerta sanitaria por coronavirus COVID-19. Esto significa que vamos a cerrar centros educativos o vamos a suspender lecciones en alrededor de 344 centros educativos. Un criterio es la falta de suministro de agua, el otro criterio es que tengan una relación afirmativa con COVID-19 porque hay un funcionario, una docente o algún estudiante que salió positivo y eso tiene un área de influencia con los circuitos escolares alrededor. En estas disposiciones también se explica debidamente también el tema de los comedores escolares, cómo vamos a hacer con los comedores escolares en los centros educativos que se van a suspender las lecciones. También tiene que ver con el tema de la limpieza de los centros educativos, qué significa cuando desinfectamos, porque hay una alerta de una contaminación en un centro educativo, pero ¿qué significa limpieza cuando no hay una situación mayor en este sentido? Estas son las disposiciones que tienen de orden administrativo y de orden pedagógico. En las de orden pedagógico son orientaciones para los docentes y para los padres de familia para abordar los estudiantes que deben de quedarse en sus casas de habitación, y en esto también estamos coordinando con la Universidad Estatal a Distancia y el SINAL para poder proveer de contenidos, de información, de recursos didácticos
didácticos a la población, a la ciudadanía, a nuestros estudiantes a través del CINAR o a través de las plataformas virtuales que también tiene el CONET. La lista de los centros educativos va a estar hoy, estamos en esa definición para tener la lista completa, pero pasa también por ver cuáles son los que tienen problemas de agua y cuáles también tienen una situación por COVID-19. Como ya les indicaba la ministra, la lista completa será enviada por el equipo de prensa del MEP y además de eso estará disponible en la página web del Ministerio de Educación. Disculpamos a don Román que se tiene que retirar. Y escuchamos el mensaje del presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, quien nos da detalles sobre la empresa que se va a encargar de la desinfección de los centros educativos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. En primera instancia, mencionar que, como ya lo hemos venido diciendo desde días anteriores, se activó el Centro de Operaciones de Emergencia. El Centro de Operaciones de Emergencia funciona a partir de varias mesas de trabajo que en este momento articulan a más de 20 instituciones, coordinando, y la mayoría de ellas de manera virtual. En la sesión de hoy en la mañana tuvimos una participación de 18 instituciones de manera virtual y solamente 16 representantes de instituciones de manera presencial. Eso nos permite bajar la carga de ocupación aún en el contexto de esta situación de emergencia. Importante mencionar que en el caso del ICE estamos hablando de más de 2.600 empleados que ya aplican la condición de teletrabajo, y asimismo se está llevando a cabo en el resto de las instituciones, incluida la misma Comisión Nacional de Emergencia, que aprobó el reglamento de teletrabajo desde el día miércoles. En el caso de el ICE también desarrolla una campaña preventiva, distribución de kit con implementos en todas sus instalaciones para garantizar la prevención. AIA trabaja también en la interconexión de pozos, y esto se anunció desde anoche. Ya interconectó el pozo de La Valencia y eso permite avanzar más en el tema de abastecimiento de agua. Recope, el Ministerio de Transportes, Recope también tiene sus medidas propias. El Ministerio de Transportes ha trabajado en todo el tema de transporte público para la implementación de las medidas. Policía de Migración con los temas de fronteras, la Policía de Tránsito en los temas sobre todo de la parte preventiva de sus funcionarios al momento de realizar las alcoholemias, Organismo de Investigación Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad Pública y la DIS conforman una mesa de seguridad que está analizando todo el tema relacionado con las cárceles y las medidas de seguridad en las cárceles. En este sentido, también el ministro de Salud ha hecho la instancia de que se recomienda, se insta a la población carcelaria y a la población, a los familiares, para que las visitas se reduzcan sustancialmente, y ojalá pues que la visita sea de una persona nada más a la persona que está privada de libertad, para también reducir esa concentración de personas dentro de ese ámbito. En términos de las instituciones que aportan, ya mencionaron las que están incluidas en el trabajo de la nueva línea de atención de consultas. También tenemos instituciones que aportan en las diferentes instancias que tenemos acá ubicadas. En términos del trabajo con los centros educativos, doña Giselle ya lo mencionó, tenemos más de 200 centros educativos que han identificado algún tipo de problema de abastecimiento de agua. Ahí vamos a coordinar con Acueductos y Alcantarillados las fechas en las que podrían estarse rehabilitando, normalizando la distribución de agua en esos sitios. Esos van a estar cerrados, y en aquellos en donde el periodo se alargue, nosotros vamos a suplir tanques e instalaciones para interconexión de esos tanques con los sistemas de abastecimiento para garantizar que se apliquen las medidas preventivas. Hemos identificado 25 centros que tienen prioritariamente que resolver su problema de capacidad instalada para almacenar agua. Esos 25 centros ya durante el día de hoy se han enviado los tanques a las zonas respectivas. Yo no tengo en este momento la lista, comprenderán ustedes que uno pasa en múltiples actividades durante el día, pero el equipo operativo ya inició ese proceso de distribución, y también se coordina por medio de los comités municipales de emergencia para que en las zonas más alejadas
donde ahí ya no tiene capacidad de llegar porque estamos más concentrados acá en el GAM, se pueda por medio de la coordinación con municipalidades enviar garantizar el suministro de agua. En relación con la contratación de la empresa para la limpieza de los centros, como mencioné ayer, cuando alguien me hizo una pregunta, participaron cinco empresas en las ofertas a partir de unos criterios técnicos definidos por el Ministerio de Salud que tienen que ver con la capacidad de respuesta, la capacidad operativa de la empresa. La empresa que se contrató tiene aproximadamente 200 empleados disponibles para poder garantizar esa planificación. Recordemos que cuando el centro requiere limpieza profunda, tenemos 14 días, que es lo que va a estar cerrado por el criterio epidemiológico, para desarrollar esa limpieza, y entonces eso nos va a permitir ir programando las diferentes limpiezas profundas en los centros de trabajo, y por eso solicitamos que la empresa tuviera mayor capacidad instalada. Ayer me preguntaban sobre el costo. Eso es un costo aproximado de 570 colones, 570, 600 colones por metro cuadrado. La empresa que se seleccionó es la empresa que cumplía todos los requisitos y también que nos generó pues la menor oferta económica para poder optimizar los recursos. Creo que eso sería básicamente las diferentes acciones que se han venido desarrollando. Se mantiene el Centro de Operaciones de Emergencia activo y con, como dije antes, las 4 mesas de trabajo operando. Vamos a recibir un último mensaje del Ministro de Salud para hablar del detalle que hemos realizado con la población penitenciaria, así como el llamado a todo el personal de salud. Sí, con respecto a los centros penitenciarios, que ya hemos estado trabajando en protocolos específicos para el manejo dentro de ellos, es importante dentro de este llamado que estamos haciendo a la población, especialmente a los familiares y allegados a personas privadas de libertad, y como ya lo indicó el presidente ejecutivo de la Comisión de Emergencias, que por favor hagan esa visita restringida, o sea, que por favor sea solamente una persona por privado de libertad la que realice esa visita. Es un llamado de verdad muy sentido, muy necesario en estos momentos. Yo creo que tenemos, como anteriormente indiqué, que unirnos todos, y todos tenemos algo que aportar. Igual, por ejemplo, en lugares de larga estancia, para adultos mayores también, para todo ese tipo de personas es importante restringir las visitas. No es del todo suspenderlas, pero sí restringirlas a lo menos posible necesario. Y otro asunto que yo también quisiera abordar, lo que dijo el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, es ese agradecimiento, y en ese mismo tono de llamado de unión nacional y de que todos estamos en esto juntos, al agradecimiento al personal de salud que está dando en realidad una muestra de su carisma, de su dedicación, de su mística, de sus capacidades, y que yo creo que toda la población tenemos que estar muy agradecidos que nos tocó vivir en este país, que tenemos el sistema de salud que tenemos y que tenemos profesionales técnicos, administrativos, gente que trabaja en el sistema de salud, que son sumamente comprometidos y dan todo lo necesario para ayudar a nuestra población. Y especialmente a los funcionarios del Hospital de Alajuela, que también han estado con esta situación de los casos, ¿verdad?, que se han estado registrando, pero que también han estado demostrando ese temple, esa responsabilidad, esa forma humana de ver a todos y todas nosotros, porque en realidad ellos están por todas y todos nosotros, ese profundo agradecimiento y ese sentido orgullo que me da como ministro de Salud tener a todo este ejército de salud que tenemos en todo el país listo, dispuesto a ir y dar incluso más de lo que muchas veces podríamos dar. Así que de verdad ese sentido de agradecimiento quería expresarlo y no quería dejarlo pasar de lado jamás en este momento. Iniciamos un periodo de consultas. Repetel, por favor. Buenas tardes, perdón por hacer la consulta de acá. Doña Giselle, una consulta. Hay padres de familia que están utilizando formularios que al parecer son falsos, que dicen que ellos mismos autorizan a los niños a no ir a clase.
los centros educativos que no están cerrados como medida preventiva. Aprovechando la sala constitucional, confirma que hay un recurso de amparo. Bien, de esta forma las autoridades han dado a conocer el informe de este viernes. Recapitulamos: 26 casos confirmados, 289 casos descartados. Además se habilita el número 1322, una línea paralela al 911 para todas las personas que quieren llamar y pedir información o brindar información sobre posibles casos sospechosos del COVID-19. De esta forma regresamos con ustedes, compañeros, al estudio. Por supuesto que en la edición a las 7 de la noche les tendremos amplios detalles. La conferencia continuará completa a través de nuestras redes sociales en Facebook. El problema de abastecimiento de agua. Gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz. Así es, como él lo indicaba, la conferencia puede seguirla a partir de este momento en nuestra página de Facebook completa, con las preguntas de los colegas y demás información que tengan que dar las autoridades a través de nuestra página de Facebook Costa Rica Noticias. Ahí está en vivo ya en este momento la conferencia para que la siga y se informe completamente de esto. Y como lo decía Andrés, 26 casos, 3 más que el día de ayer. Esto no significa, como aclaró el ministro, este aumento no significativo de casos, que vaya a establecerse la situación y que de eso dependerá las medidas que tomemos cada uno y cada una de nosotras, y recomendó a la población en riesgo, es decir, a quienes tienen factores de riesgo como diabéticos, hipertensos, entre otras enfermedades crónicas, no salir de sus casas este fin de semana y ojalá mientras dure esta alerta que se tiene por el COVID-19 en nuestro país. También la ministra de Educación mencionó que son 344 los centros educativos en los que se suspenderá clases a partir del próximo lunes. No detalló cuáles de ellos, sin embargo mencionó que mucho se debe al faltante de agua que hay en diferentes zonas del país y otros por cierto contacto que ha existido con pacientes positivos de COVID-19. Pero sin embargo en horas de la tarde será que se dé el anuncio de cuáles serán estos centros educativos, entonces estaremos pendientes y le informaremos cuáles serán estos en nuestra edición de las 7 de la noche. También el Ministerio de Salud mencionó que no compren productos en las calles que no tengan las condiciones para que usted pueda luchar contra el coronavirus. Alcohol en gel, jabón que vendan de manera ilegal, mejor buscar en centros oficiales. Incluso la FANAL está ofreciendo también alcohol en gel para que las personas puedan acceder a un precio cómodo, porque también se ha dado el tema del incremento en los precios en este tipo de productos. Así es, acatar estas recomendaciones. Ya están listos nuestros compañeros de Deportivas Radio con todo lo que pueda haber de la información deportiva hasta el momento, porque también es un área y un campo que se ha impactado a nivel mundial y en nuestro país por el COVID-19. Adelante, Andrea, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, compañeras? Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes a usted que nos sintoniza también por 13 Costa Rica Televisión, por los 101.5 Costa Rica Radio, también por las plataformas digitales de Costa Rica Medios, y como ya lo decían mis compañeras, el mundo del deporte también se está viendo muy afectado por el coronavirus. David Goldberg conmigo. ¿Qué tal, David? Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a las compañeras que salen de estudio en este momento. Sí, definitivamente lo del coronavirus es complicado, ¿verdad? Ha impactado todas las áreas de nuestra vida y el deporte no ha sido la excepción. Empecemos este programa recordándole a la gente los protocolos. Empecemos y terminemos este programa de esta manera, por favor. Recordando a la gente los protocolos de higiene. No es solo cuidarnos a nosotros mismos, sino cuidarnos a nuestras familias, a toda la gente que nos rodea, porque esto es toda una cadena, ¿verdad? Es un trabajo